Alexis Ortega, socio de Finagentes Gestión, socio director. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, Alexis, cuéntanos lo más relevante, qué detalles tenemos que tener en cuenta de este dato de empleo, porque sí estamos haciendo muchas lecturas sobre qué supone para la Reserva Federal, en qué se está traduciendo también en estos movimientos bursátiles que estamos viendo un Wall Street bastante revuelto a la baja, pero si atendemos única y exclusivamente al dato laboral, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Vale. Hombre, en el dato de nóminas, que es el que realmente el mercado más observa, la verdad es que ha cumplido las expectativas e incluso yo diría que hasta es un calco del dato del mes anterior, salvo por el hecho de que, por ejemplo, en ocio se han incrementado en 83.000 las nóminas, cuando el mes pasado solo en 31.000. El gobierno pierde empleo, había creado 40.000 el mes de julio y ahora, perdón, en agosto, y ahora en septiembre ha perdido 25.000, y uno de los sectores más dinámicos en toda la recuperación de empleo, que incluso es un sector que tiene más empleo que antes del COVID, como es el de transporte, comercio, apenas crea 3.000 frente a los 65.000 que creó en agosto. Por el resto, prácticamente, casi las cifras son bastante parecidas, con lo cual hay un cierto grado de homogeneidad. El problema viene cuando nos vamos al dato que a mí me interesa realmente de empleo, que es el que se hace el de la encuesta de los hogares, y entonces ahí es donde... Y es un dato importante porque es el que evalúa el número de parados, la tasa de actividad, el empleo, el tipo de empleo, más que no se determina por sectores, pero se sabe si es tiempo completo, tiempo parcial. Y ahí hay varios temas. El principal, como siempre, y es una preocupación para mí, que es que cuando se crean del orden de 200.000 empleos, prácticamente la población activa cae. De hecho, los 261.000 parados que caen, solo 204 encuentran trabajo y 57 salen de la población activa, lo cual quiere decir que no es un parado que encuentra trabajo, sino un parado que, por los motivos estadísticos, se considera que no es población activa, por las condiciones que sean. Eso nos deja en una tasa de actividad del 62,1, 62,4, prácticamente estancada desde marzo del 2022, de este año. Para mí es un dato un poco preocupante por el hecho de que con la crisis el peor nivel de tasa de actividad que tuvimos, que fue en el año 2015, que bajó desde el 2007, que teníamos el 66,4, bajó al 62,4, prácticamente no hemos alcanzado esos niveles. Y toda la mejora importantísima que tuvimos de tasa de actividad entre el 2015 y el 2020, que nos llevó al 63,4, prácticamente se ha evaporado. Seguimos estando un punto por debajo de eso, y eso, para tener un poco una idea, son 3 millones de personas que ahora mismo no sé exactamente dónde están. Por el resto de circunstancias, yo creo que el dato cabe interpretarse como positivo. Incluso el número de empleos a tiempo completo aumenta en 326.000, lo cual es un dato relativamente importante. Había estado cayendo 2 meses continuados y ahora recupera, con lo cual es un dato relativamente positivo, pero mi preocupación sigue estando en una tasa de actividad muy baja o que no recupera de manera sostenida, que hace que la tasa de paro de alguna manera pierda toda su valía como gran estimador de qué es lo que pasa en el mercado laboral. Importante lo que nos dices. ¿Te sigue preocupando, Alexis, esa tasa de actividad muy baja? Además, lo has estado también repitiendo las últimas ocasiones en las que hemos analizado contigo este dato de empleo. Mientras tanto, claro, es lo que también tenemos que tener en cuenta. Vemos una tasa de desempleo que mejora 2 décimas al 3,5%. Nos indicabas, bueno, pues que atención, porque con esta tasa de actividad estamos haciendo que esa tasa de paro pierda realmente el valor que debería tener. ¿Qué supone para la Reserva Federal? La Reserva Federal, a la hora de mantener que el mercado laboral sigue estando robusto, ¿tiene en cuenta esa tasa de actividad tan baja? Vale. Yo creo que todo este discurso que la Reserva Federal está llevando a cabo por el tema de la tasa de actividad, yo creo que lo hace por una clara intención de ocultar que no está dispuesto a hacer lo que realmente debería hacer para controlar la inflación. En esto yo me gusta citar a Milton Friedman, cuando de pronto en el tema de la inflación siempre decía: no es el mercado laboral ni los trabajadores los que crean la inflación, ni tampoco son los empresarios aumentando los márgenes. Digamos que ambos, eso es una interpretación mía, son víctimas de la inflación, y por lo tanto en el tema de la inflación ellos se ven obligados a no perder poder adquisitivo y por eso piden salarios más altos. Si la situación fuera extremadamente tan dura como ellos dicen o tan estrecha en el mercado laboral,
los incrementos salariales en este momento deberían no ser del 5,5 que tenemos, que ni siquiera cubre la inflación subyacente, sino que tendríamos que tener incrementos salariales del orden del 10% para recuperar la pérdida de poder adquisitivo en alimentación o incluso en energía. Por lo tanto, de alguna manera, yo creo que la Reserva Federal, lo que en este momento, si quiere recuperar o controlar la inflación, tiene que ir a los verdaderos origen de la inflación. Y ahí vuelvo otra vez con Milton Friedman. El origen de la inflación es un origen monetario que viene provocado por la impresión de moneda, una política excesivamente laxa por parte de la Reserva Federal y, por el otro lado, en un déficit público muy alto y un incremento del gasto muy alto. Y ahí no hemos hecho absolutamente nada. Ni la Reserva Federal ha presionado al gobierno para controlar el gasto y reducir el déficit. Este año vamos a tener, o este año que se acabó prácticamente hace unos días, el ejercicio fiscal americano que acaba a finales de septiembre, vamos a acabar con un déficit del 5%, pero es que venimos con déficit del 15% y del 12%, y ahí no estamos mejorando mucho el asunto. Con una guerra por medio no creo que estemos dispuestos ni siquiera a hacer nada con el asunto. Y desde el otro lado, desde el lado monetario, la Reserva Federal está empezando a hacer cosas, pero lo está haciendo de una manera relativamente tímida. Yo creo que tiene un cierto problema por lo que ha pasado, obviamente, en el Reino Unido. Estados Unidos lo sufrirá mucho menos, puesto que tiene la divisa de reserva global, digámoslo así, pero en cualquier caso, en algún momento va a tener que tomar decisiones sobre su balance, sobre la oferta monetaria, y ahí es donde realmente ellos se van a ver obligados a subir los tipos de interés. Y por tanto, no creo que esté subiendo los tipos de interés porque el mercado laboral esté estrecho. Lo utiliza, yo creo, como excusa. Lo tiene que hacer porque realmente tiene que empezar a reducir la oferta monetaria, tiene que empezar a reducir su balance, y ahí tiene el problema de la estabilidad del sector financiero. Pues Alexis Ortega, socio director de Finagendas Gestión, muchísimas gracias por acercarnos las claves del dato de empleo en Estados Unidos.